¡Chavales! Si se preguntan por qué traigo la playera del más grande, solamente es para recordarles quién es el actual tricampeón de la Liga MX. ¿Cómo te atreves, maldita? El showrunner de Daredevil Born Again, Darius Cardapan, reveló en una entrevista que en esta serie no se abordará la relación entre Matt Murdock y Jennifer Walters vista en la serie de She-Hulk, diciendo que por más que esos eventos sí sucedieron, no son relevantes ni para la trama ni tampoco es necesario que Matt Murdock le esté contando a todo mundo que se ponchó a una minita gama, noticia la cual, como era de esperarse, provocó comentarios diciendo que Marvel ya recapacitó y se quieren olvidar por completo de la serie de She-Hulk, y que lo único que les falta decir es que ni esa serie ni la de Invasión Secreta son canon en el UCM. Son totalmente entendibles las declaraciones de este simio, ya que a diferencia de detalles como el cadáver del celestial Tiamut, o la invasión de un extraterrestre morado a la Tierra, o una inteligencia artificial rebelándose contra la humanidad, en el caso de Matt no olvidemos que es el galán de galanes del UCM, y se agarra a besos con minitas a diestra y siniestra, o sea que si la doctora Claire Karen Page, Elektra, She-Hulk y próximamente con Heather Glenn, pues definitivamente es irrelevante que Matt mencione su aventura con Jennifer por más que este sea un universo interconectado. ¡El Capitán América! Han salido a la luz 3 noticiones sobre el universo de DC Studios de James Gunn. El primero es que la Supergirl de la actriz Millie Alcock tendrá un cameo en la película de Superman. Especifican que será un cameo pequeño, pero al menos servirá como introducción para su película individual Woman of Tomorrow. Así que lo interesante será ver si para este punto Kara ya vive en la Tierra, ya que no olvidemos que esta no será una película de origen, o si al final veremos su cápsula aterrizando en nuestro planeta significando su llegada. Pero hablando de Supergirl, Tambor mencionan que los papás de la minita serán interpretados por los actores David Krumholtz y Emily Brickham, o sea Zor-El y Allura respectivamente hablando. En cuanto a Zor-El, es el científico que predijo que Krypton estaba destinado a la destrucción, y en cuanto a Allura, es de las pocas sobrevivientes a esa destrucción gracias a un dispositivo creado por Zor-El que los transportó a una dimensión de bolsillo, por lo que es muy probable que a diferencia de su primo Kal-El, la belleza sí tenga una historia de origen a modo de flashbacks, ya que el origen de Superman ha sido visto múltiples veces en pantalla al igual que el de Spider-Man, mientras que el de Kara han sido mínimas y por lo tanto no se sentiría repetitivo. Y por último, de DC Studios, el actor Harry Goodwin publicó esta historia en su Instagram, en la cual vemos una imagen de Green Arrow y un texto diciendo: en 2005 tengo grandes movimientos, está pasando. Historia en la cual etiquetó a las cuentas oficiales tanto de DC como del director James Gunn, pero a los pocos minutos de que se empezó a hacer viral inmediatamente la borró, lo cual hizo creer a los fans que habemos actor para Oliver Queen en DC Studios, o sea el Hawkeye de DC que usó su arco y flecha para proteger las calles de Star City, y de quien se tiene la teoría de que debutará en la segunda temporada de Peacemaker, ya que en esta escena de la primera temporada hicieron referencia a él dejando en claro que ya existe, aunque más que una referencia más bien fue una burla al personaje que no fue para nada del agrado de Stephen Amell, o sea el actor que interpretó al pelotudo en las series de CW, y como por propias palabras de James Gunn, tanto su película de Escuadrón Suicida como esta serie sí son canon en el reinicio de DC Studios a excepción del cameo de la Liga de la Justicia, significa que Green Arrow tampoco tendrá una historia de origen, sino será introducido ya como todo un vigilante. No sé ustedes, pero a mí lo que más me gustó de su serie fue su hermana tía Queen. Si quieres que una mujer se enamore de ti, dale poesía. ¿Poesía? Jamás falla. Malas noticias para los fans de Star Wars, ya que Disney ya confirmó que su hotel inmersivo Star Wars Galactic Star Cruiser dejará de estar en funcionamiento por los siglos de los siglos santos, amén, ya que tras no haber tenido el éxito que esperaban con listas y listas de espera de personas ansiosas por hospedarse en él, han decidido sacarle provecho a los $1,000 millones que costó hacerlo para convertirlo en oficinas de Disney World, el cual no será demolido en su totalidad, sino aprovecharán algunas instalaciones temáticas para usarlas como museo, y a su vez como sets de grabación para próximas películas y series de la franquicia, como es el caso del crucero estelar Halcyon. Pero es que por más que el hotel sea llamativo, los pibes de Mamut cobrando $889 por noche para 2 personas, $1,209 por noche para 3 personas y $5,999 por 2 noches para 4 personas. Eso sí, con todo incluido, pero aún así se Mamut. Si piensa que me va a comprar con unos regalitos, déjeme decirle una cosa. Le atinó. ¡Yo!
Ahora sí, la noticia estelar. Insiders de confianza aseguran que al igual que pasó con Madame Web, o sea que el guion original era totalmente diferente a la película final, tan es así que la actriz Dakota Johnson le recriminó a Sony Pictures que la engañaron y que esa no fue la historia por la que ella firmó su contrato, pues le sucedió exactamente lo mismo a Kraven el Cazador, ya que a pesar de tener un guion totalmente terminado, Sony metió su cuchara e hizo un montonal de cambios, la cual en un principio iba a tratar sobre Kraven siendo reclutado por Calypso para evitar que el magnate corrupto Gregory Head realizara la reunión de los 5. En cuanto a Kraven y Calypso ya sabemos perfectamente quiénes son, o sea el cazador más letal del mundo y una sacerdotista vudú. Pero en cuanto a quién concha es Gregory Head, este animal era un ingeniero cibernético tan brillante que fue contratado por el Dr. Octavius para ayudarlo a crear sus brazos robóticos, mientras que en cuanto a la reunión de los 5, es un ritual arcano en el cual las 5 personas que participan en él son bendecidos o maldecidos con poder, conocimiento, inmortalidad, locura y muerte, ritual en el cual participaron Norman Osborn, Madame Web, la Spider-Woman de Mattie Franklin, el comerciante Maurice Maxwell y precisamente Gregory Head. El problema es que al ser maldecido con muerte, inmediatamente fue poseído por el demonio Shadrach, acto el cual provocó que todo su cuerpo a excepción de su esqueleto quedara hecho cenizas y estuviera prendido en llamas cual si fuera una especie de Ghost Rider. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Pero regresando con la trama original, estos insiders mencionan que al Gregory enterarse de que Kraven y Calypso quieren frustrar su plan, inmediatamente contrataría al Camaleón y Foreigner para partirles su mami. En cuanto al Camaleón ya sabemos que es el medio hermano de Kraven, quien después de someterse a un experimento obtuvo la habilidad de replicar la identidad de cualquier persona cual si fuera un Skrull. Y en cuanto a Foreigner ya vimos que al igual que en los cómics tiene la habilidad de dejar en trance hipnótico a sus víctimas durante 10 segundos, haciéndolos creer que es un supervelocista cuando realmente los que no se mueven son ellos. Pero el detalle más interesante es que durante los guamazos, una de las transformaciones del Camaleón provoca que Kraven se dé cuenta que es su hermano, a quien al someterlo e interrogarlo descubre que el jefe de Gregory es nada más y nada menos que su papá Nikolai Kravinov, o sea que él es quien está detrás de la reunión de los 5. Pero si creen que ahí acabaron las malas noticias para Kraven, otra de las confesiones del Camaleón es que Calypso también trabaja para su papá, cuyo objetivo era manipular a Kraven para que Nikolai pudiera sacrificarlo en el ritual. La cuestión es que al el mamey enfrentar a la minita, esta le confiesa que sí es cierto, pero que está arrepentida por sus acciones ya que en el camino se enamoró de él, por lo que le ofrece todo lo que está en sus manos para ayudarlo a derrotar a su papá Nikolai. Pero ojo, lamento decepcionarlos ya que ahí acaba la filtración, por lo que no se sabe a detalle cómo terminaba la película original, aunque lo más lógico sería creer que nuestros protas sí le dieron hasta con la silla a Nikolai. Pero personalmente me interesa saber quiénes eran los otros 3 miembros que conformaban la reunión de los 5, ya que esta filtración solamente menciona a Nikolai y a Gregory, por lo que será que en esa película íbamos a ver a otra variante de Norman Osborn y Sony decidió eliminarlo. ¡Hijos de puta! ¡Jódanse! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué trama te gustó más para Kraven, si la original o la vista en la película final. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Sombra J3, Virtual Vlogs, José Santiago, Unknown, Prof Yoga, Spider Hunter, Gianfranco que dice: Killer, yo quiero tu paquete para Navidad. Estás trastornado. Y Mr. Navidad MN que dice: no esté ni cerveza, es ella que ya no te besa. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Y nos vemos a la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni. Y si al final de tu comentario pones la palabra mojito, te daré corazón.